Bueno, queremos abordar, profundizar en esta crisis que se está viviendo en Medio Oriente. Les decía al comienzo del programa, es inminente una invasión terrestre por parte de Israel al Líbano, lo que podría agudizar las tensiones en la zona. Todo esto para atacar al grupo libanés Hezbollah. ¿Puede llegar una guerra a mayor escala en la región? Se lo queremos consultar a Renato Vélez, analista internacional, académico de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en estudios internacionales y doctor también en estudios americanos. Renato, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mega Noticias Mundo. Gracias a ustedes por la invitación. Renato, mira, estamos con la disposición aquí con nuestras cámaras, la frontera de Israel con el Líbano, porque la información que nos ha estado llegando en estos últimos minutos es que efectivamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría dado la orden de realizar una invasión terrestre, es decir, ya no solamente con misiles y cohetes, como se ha realizado en estas últimas horas en el Líbano, sino que derechamente la entrada de tropas y también de tanques, algo similar a lo que ha ocurrido hace ya casi un año atrás con la entrada de las tropas hacia la franja de Gaza. ¿Cómo ves estos acontecimientos que se han ido desarrollando en estas últimas horas y si esto podría efectivamente generar una guerra mayor en esa región? Mira, yo lo primero que hay que mencionar es que, bueno, como tú bien mencionas, la invasión israelí al sur del Líbano es inminente. Ya las últimas 4 o 5 horas, los tanques israelíes que están en la frontera norte de Israel con el sur del Líbano han estado lanzando, digamos, ráfagas de artillería, ¿no es cierto?, contra ciertas localidades que están en la parte sur del Líbano, ¿ya? Que son justamente áreas donde existe una gran base de apoyo popular para lo que es el Hezbollah, ¿ya? Entonces eso es como lo que se está dando en este momento. Hay informaciones que dicen que algunos grupos de avanzada de Israel ya estarían tratando de entrar, pero no hay nada confirmado de momento. También se ha dicho que el ejército libanés se ha retirado de una franja de más o menos 5 kilómetros de la frontera con Israel, eso a petición justamente de las fuerzas de Naciones Unidas que hay desplegadas en la zona. Es bien difícil quizás desde la distancia entender cuán próximo es esto. Si uno ha estado en la frontera, afortunadamente yo pude conocer el lugar. Literalmente lo que separa el Líbano de Israel es un muro y hay una carretera ahí por la que usualmente pasan los tanques de la FINUL, de las Fuerzas de Naciones Unidas. Hay localidades que están literalmente, que se ven cara a cara del otro lado del muro con las localidades israelíes, y por lo tanto es bien difícil que uno desde acá pueda entender cuán fuerte va a ser el impacto de esto inicialmente. Y evidentemente acá lo peligroso es que pueda haber una escalada regional que involucre a más actores. Ya estoy pensando específicamente en Irán, pero también en Estados Unidos. No hay que olvidar que el año 1982, cuando Israel invadió por segunda vez el Líbano, Israel ha invadido 3 veces el Líbano, en 1978, en 1982 y el año 2006. En 1982 Israel avanzó hasta la capital del Líbano, hasta Beirut, y en eso tuvo lugar también la intervención de tropas norteamericanas y francesas para evacuar a algunas personas, pero eso también significó la muerte de cientos de marines estadounidenses por la reacción que tuvieron algunas organizaciones libanesas para tratar de expulsar a estas tropas que se vieron en la práctica colaborando con las fuerzas israelíes. Exacto, bueno, el tema de Estados Unidos es clave también en medio de este mismo conflicto, ya te lo voy a consultar porque además es año electoral y ahí podría haber un cambio también en la rutina. De hecho, hace poquito ha hablado el presidente Biden y ya lo vamos a abordar. Tú lo decías, la última vez que Israel invadió el Líbano fue el año 2006, por lo menos ahí en el centro de Beirut, y hoy día hemos tenido una serie de bombardeos durante la madrugada en esa misma zona, lo que ha alertado a la comunidad internacional. De hecho, hay varios países que han pedido la salida y también a Israel ha hecho lo propio, ha pedido la evacuación de ciertas zonas donde podrían entrar en estos momentos sus soldados. ¿Qué podríamos esperar de una incursión terrestre en el Líbano, sobre todo en el sur, en el centro de este mismo país? Porque si bien Israel ha hablado de ataques quirúrgicos, ataques selectivos en ciertas zonas, hace poquitos días cuando Israel bombardeó el Líbano, murieron cerca de 500 personas. Muchos eran miembros del grupo Hezbollah, pero también había muchos civiles, hasta niños, que fallecieron producto de estos bombardeos. ¿Qué podríamos esperar si efectivamente se produce esta entrada de tropas israelíes? Bueno, efectivamente lo que va a ocurrir es que va a aumentar el número de víctimas civiles, ¿ya? Aquí hay algo que a veces también se olvida, pero Hezbollah
claro, uno tiene la idea de Hezbollah, un grupo armado, ¿no es cierto?, de guerrilleros, terroristas para algunos que están, ¿no es cierto?, en guerra contra el Estado de Israel, pero sin embargo en el Líbano específicamente, Hezbollah es mucho más que eso, es un movimiento social que nace, digamos, a principios de la década del 80, que tiene diferentes expresiones. Una es el partido político, ¿ya? Claro. Hezbollah tiene diputados en el Congreso, tiene alcaldes, tiene concejales, tiene ministros. Tiene también un brazo social que muchas veces suple las falencias estructurales del Estado libanés. Hezbollah administra escuelas, administra hospitales, provee servicios sociales de apoyo, microcrédito, fomenta cooperativas. Entonces hay una base de apoyo. De hecho, Hezbollah es el partido más votado en las últimas elecciones parlamentarias en el Líbano. Y por lo tanto, cuando a veces se habla de bastiones de Hezbollah, en las noticias sobre todo, uno piensa, deben ser como especie de fortalezas, digamos, que están en lugares muy recónditos. Y no, Hezbollah es parte del tejido social de gran parte del Líbano, y por lo tanto eso evidentemente va a significar un golpe, digamos, a la población en general. O sea, no olvidemos que se ha hablado mucho, por ejemplo, de el asesinato del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, Ujú. y nos quedamos en eso, pero nos olvidamos que para conseguir ese objetivo, el Estado de Israel asesinó a casi 300 personas de un bloque, digamos, de una cuadra entera donde echaron abajo 6 edificios. De ahí hay mucha gente que ni siquiera van a poder encontrar sus cuerpos porque el poder de las bombas los pulverizó. O Sí. sea, hay un montón de gente que ni siquiera sabemos cuánta es la que efectivamente pudo fallecer, y eso se va a replicar, digamos, de manera generalizada en el sur del Líbano, Sí. pero también lo vamos a ver en Beirut. Renato, mira, te quiero mostrar a ti y a la gente que nos está viendo el siguiente video del ejército israelí que ya está preparándose ahí en medio de la frontera. Son imágenes que nos acaban de llegar hace algunos instantes y que muestran finalmente el contingente del ejército de este país. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo a través de tanques y también soldados ya se están aprestando, llegando a la frontera. Seguramente son los equipos que van a ser utilizados para esta misma incursión que ya muchos medios y muchos gobiernos están señalando como inminente, que podría ocurrir durante esta noche o bien el día de mañana. Ahora, Renato, ¿por qué finalmente Israel elige realizar una nueva incursión terrestre, que sabemos es desgastante, cuando está en estos momentos viviendo una guerra en la Franja de Gaza y cuando tiene una serie de frentes importantes? Lo estábamos analizando con el caso de los hutíes en Yemen, también la tensión con Irán, con Siria, con Irak. ¿Por qué crees que finalmente quiere elevar este nuevo otro frente a gran escala? ¿Qué es lo que está pensando Netanyahu en estos momentos? Yo creo que aquí hay que analizar esto en 3 niveles. ¿Ya? Ujú. Uno es el gobierno de Israel, ¿ya? Y específicamente Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu está jugándose su supervivencia política en esto. Se prometió que se iba a desestructurar a Hamas en la Franja de Gaza, cosa que no ha ocurrido, ¿ya? No, y ni probablemente ocurra, salvo que lisa y llanamente se expulse a toda la población palestina de la Franja de Gaza, lo cual a todas luces es inaceptable. Y por lo tanto está tratando de prolongar el conflicto de manera de no tener que dar explicaciones post-conflicto, ¿ya? O sea, es una huida hacia adelante permanente, en la que está arrastrando al Estado de Israel completo, y también jugando la carta de, algo lo deslizamos ahí, de las elecciones en Estados Unidos, Sí, ¿ya? Pienso tú que el yerno de Trump, Jared Kushner, que fue una de las personas exacto. que se involucró en el llamado, en los acuerdos de Abraham, ¿no es cierto?, de Ujú. tratar de normalizar relaciones entre Israel y algunos países árabes, él está diciendo derechamente que Estados Unidos debería enviar tropas a apoyar la incursión terrestre de Israel contra el Líbano, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos a ese posicionamiento desde el campo de Trump, si se quiere, pero Sí. por otro lado no hay que olvidar que la administración Biden-Harris es la que en definitiva ha permitido que el conflicto escale, digamos, de manera sin límite, ¿ya? Yo quiero recordar acá algo que Sí. se sabe muy poco. El año 1956, Inglaterra, Francia e Israel agredieron a Egipto de manera por fuera del derecho internacional, y por única vez en la historia de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética presionaron a estos 3 países para que cesaran su agresión contra Egipto. Y eso es fundamental porque Estados Unidos tenía la palanca en ese momento del Plan Marshall, o sea, podía presionar a Inglaterra y a Francia, y en este caso lo que vemos es que Sí. Estados Unidos declara estar muy consternado, de que Renato. desea un cese al fuego, pero sin alguna acción coercitiva o alguna Sí. medida de presión material de Estados Unidos contra Israel.
el gobierno de Netanyahu no se va a detener en esta escalada. Es que ahí te quería especificar justamente con lo que estaba analizando, compartiendo también con nosotros, porque hoy día habló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha pedido un cese al fuego en la zona. Sabemos que Estados Unidos es el principal aliado de Israel y viceversa. Sin embargo, al parecer no han hecho mucho caso. Netanyahu está ahí empecinado, hoy él ya tiene claro más o menos cuál va a ser el panorama frente a todas estas situaciones que están sorteando en estos mismos momentos, pero al parecer no hay nada que pueda disuadir a Netanyahu. ¿Qué ves tú de la comunidad internacional que pueda intervenir finalmente en este conflicto para no seguir acentuando esta emergencia que vemos en la zona? Mira, no me gusta ser agorero del pesimismo, pero yo creo que en este momento el único país que puede detener que esta situación siga escalando son los Estados Unidos. Pero por razones particulares de la política estadounidense, de la relación estratégica que tiene Estados Unidos con Israel, y de lo comprometida que está la administración Biden con el gobierno de Israel en este momento, yo no veo que la situación vaya a cambiar. Y yo te voy a poner un ejemplo. Durante la segunda intifada, digamos a partir del año 2000, Israel asesinó al líder ideológico, al líder espiritual de Hamas, que era el jeque Ahmad Yassin. Y cuando Israel desarrolló esta operación, asesinó a 8 civiles. Es decir, fueron daño colateral de esta operación 8 civiles palestinos. Y cuando Estados Unidos supo de esto, la administración de George W. Bush, que todos lo recordamos muy bien, digamos cuál era la línea política de George Bush, ellos condenaron, a pesar de que felicitaron a Israel por asesinar a Ahmad Yassin, ellos condenaron la muerte de civiles. Pero la semana pasada, cuando Israel, ¿no es cierto?, asesina al líder de Hezbollah, y en el proceso también asesina a probablemente unos 350 o 400 civiles, Estados Unidos no dijo nada sobre la preocupación, sobre, digamos, el impacto que esto puede tener sobre la población civil. Entonces es bien difícil que una administración estadounidense con ese nivel de respaldo político al gobierno de Israel vaya a cambiar su actitud. Pero como te digo, Estados Unidos es el único país que está en posición de presionar materialmente a que Israel cambie su actitud. E incluso más, solo como detalle, durante todos estos eventos que hemos visto, por ejemplo, en el Líbano, el asesinato de líderes de Hezbollah, ahora del secretario general, el ataque a los Vipers, ¿no es cierto?, siempre han existido vuelos de aviones de reconocimiento e inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre la costa del Líbano. Es decir, es muy difícil que Estados Unidos no sepa cuáles son los pasos que Israel va a dar, o incluso es muy probable que esté colaborando con ellos, pero sin tratar de quemarse, como se diría en buen chileno. Exacto. Una situación bastante complicada, Renato, que se ha ido acentuando en los últimos días con una gran cantidad de civiles muertos, y esa es la mayor drama, ¿no?, y preocupación, sobre todo por el derecho humanitario, por la gran gente que está sufriendo los costos de estas guerras, de estos enfrentamientos en distintas naciones. En todos los países, en todas las naciones que están en este momento en conflicto, ha habido bajas civiles y es una situación totalmente preocupante, y nos vamos acercando. El próximo día, lunes, es 7 de octubre, cuando ya se va a llegar al primer año de la guerra entre Israel y Hamas, y probablemente va a ser una fecha donde podrían aumentarse estas mismas tensiones. Renato Vélez, analista internacional, académico de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Chao.